Muy bien, amigos. Continuamos la lección número 3 y en esta lección vamos a estar viendo en las consecuencias de la caída. Y anteriormente empezamos aprendiendo sobre la creación y las tres instituciones divinas que Dios creó, ¿verdad? Para que el hombre tuviera éxito como señor, administrador o subordinado de la tierra. Aprendimos que Dios creó las instituciones divinas. ¿Y cuáles son? El dominio responsable en el matrimonio y la familia como diseño de Dios, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios formó al hombre, Dios diseñó al ser humano y le ha dado eh, responsabilidad. Aprendimos que había una diferencia entre la creación y el creador, ¿sí? Entonces tenemos esta diferencia. Estamos observando entonces que habíamos aprendido en la lección uno que hay una clara diferencia entre el creador y la creación, ¿verdad? Dios ocupa ese lugar de creador y el hombre como obra de Dios, como una criatura, y hay una gran diferencia. También hemos visto que Dios es un Dios personal que se relaciona con el ser humano, ¿verdad? Creó el Edén, ahí le puso, hablaban, compartían, y entonces esa relación era perfecta, esa creación era perfecta, Dios se relacionaba entonces con la creación y que Él es la máxima autoridad sobre la creación, ¿verdad? Sobre el bien y podemos decir sobre el mal. Bueno, con la cosmovisión em, no bíblica o vamos a decir pagana, encontramos esto, ¿verdad? Aquí surgió, em, vamos a decir, la cosmovisión pagana cuando Satanás introdujo bajo engaño, tentó a Eva y le dijo que ella podía ser como Dios, para quebrando esa diferencia de creador y creación. Entonces le dijo, vos podés ser Dios, vos podés hacer lo que quieras, está en tus manos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos claramente que habiendo establecido Dios, instituido la responsabilidad del hombre, la familia, ¿verdad? El matrimonio, dejando en claro que Él es soberano y Él es la autoridad, en contraste vemos a un ser caído que intentó ocupar el lugar que a Dios le correspondía y como no pudo, sigue intentando, intentó y le dice que no, no le va a pasar eso, ustedes van a saber el bien y el mal y le dio al hombre esa en, oportunidad, por así decirlo, de saber el bien y el mal, pero de una forma no apropiada, ¿verdad? Porque bien el hombre podía consultar con el mismo creador, ¿verdad? Entonces, otra idea que contradice la cosmovisión bíblica es la enseñanza pagana con respecto al mal. Bueno, ¿en qué sentido? De que, de que el mal como que no tiene fin. Sin embargo, nosotros mirando esta cronología de eventos, sí, vemos que la creación tuvo un comienzo y también vimos la caída, pero vemos en este panorama que va a haber un final, va a haber un fin. Y como hemos dicho hace un rato, Dios tiene autoridad sobre la creación, sobre el bien, sobre el mal. Entonces, vemos acá el contraste un poco de la visión pagana, en donde ellos dicen que el mal es para siempre. En la cosmovisión pagana, los dioses, las diosas eran como humanos caídos. Entonces no hay ninguna distinción entre dioses y hombres, ¿verdad? Según la cosmovisión pagana. Entonces, a modo de graficar esto, entonces era un caos porque el hombre podía ser Dios o Dios podía ser el hombre y todos los dioses y diosas son una mezcla del bien y del mal.
han sido así desde toda la eternidad pasada y serán así para toda la eternidad futura. El hombre fue formado a partir de estos dioses, según la cosmovisión pagana, ¿verdad? Y una mezcla del bien y del mal. Como los dioses tienen el mal dentro de sí, el hombre también fue formado desde el principio con el mal dentro de él, ¿verdad? Esto se debe a que el hombre está hecho esencialmente de parte de los dioses y por lo tanto el hombre tendrá este mal para siempre. El hombre nunca podrá deshacerse del mal. El mal es ineludible. Esto es lo que enseña esta cosmovisión antibíblica, ¿verdad? Una cosmovisión pagana, contraria a la palabra de Dios. Entonces dice que el mal es natural, siempre ha existido, incluso en la teoría pagana moderna de la evolución, en el modo, fíjense en esta ilustración, el fundamento mismo de la teoría es que la muerte es normal y es necesaria. Y es el mecanismo de la selección natural. Los más aptos sobreviven. Esto se encuentra en la teoría de la selección natural de Charles Darwin, ¿verdad? El más fuerte sobrevive, ¿verdad? Que todos los demás mueren. La muerte siempre existió y siempre existirá. En esta visión pagana está la mezcla del bien y del mal y existirá siempre. Acá tenemos vamos a decir, una ilustración de lo que sería el infinito, ambos lados, ¿verdad? Que siempre existe y va a existir. Y aquí el famoso yin yang, ¿verdad? Que el bien y el mal van de la mano y que siempre estuvieron juntos y que van a seguir juntos. Y esto es lo que enseña y que esa es la normalidad según la visión pagana, que nunca terminan y que el mal es para siempre y esa es la normalidad según la cosmovisión pagana, no bíblica. Ahora, es importante dejar en claro que según la palabra de Dios, el mal sí es limitado. Y esa es una muy buena noticia. Porque, ¿por qué? Porque vamos a ver que como hubo un principio de ese mal, también va a haber un final. La visión bíblica del mal es totalmente diferente a la visión pagana. Las escrituras enseñan que el Dios creador está totalmente separado de su creación. Él es infinito y no tuvo principio. Sin embargo, lo que él creó sí tuvo un principio. Fue un buen principio en el que su creación tenía una relación con él, una relación perfecta, y era dependiente de él, es decir, la creación dependiente de él. El mundo físico de la naturaleza y el hombre que Dios creó era perfecto, eran perfectos. Entonces, se produjo la caída, se produjo la caída, el mal tuvo un principio. Ahora vivimos en una época anormal en la que el bien y el mal están mezclados, por así decirlo. Sin embargo, Dios pretende que el mal tenga un final definido. Él nos dice cómo será ese final. ¿Dónde encontramos esto? En la escritura, en la palabra de Dios. Voy a leer Apocalipsis, algunos versículos. Apocalipsis 21, por ejemplo, dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. Escuchen bien, dice el verso 4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. La Biblia nos dice claramente que el mal tendrá un final. Y esto es para decir gracias, Señor, porque el mal no va a ser para siempre, no va a durar para siempre.
Ahora continuemos, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. ¿Quién dijo esto? Era el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo lo que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Versículo 8, Apocalipsis 21 estamos leyendo. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino. Escuchen esta parte, incluso pueden subrayar ahí la última parte del verso 8, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. Versículo 27. Fíjense, dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. ¿Escucharon, hermanos? No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué interesante, hermanos, al leer Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá dolor, porque eso ya no va a existir. Versículo 5, hago nuevas todas las cosas. Versículo 8, la última parte, que todos los que hacen esto, los que practican estas perversidades, tendrán su destino en ese lugar que Dios ha preparado. Un lugar de tormento eterno, un lugar donde arde, donde hay fuego constante. Escuchamos las noticias en varios puntos de nuestro país, hubo incendios. Y si bien es triste, pero sabemos que se está controlando y es algo temporal. Pero fíjense, un lugar donde nunca termina el fuego. Ese es el lugar preparado para Satanás, para sus seguidores y para todos aquellos que rechazan la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio. Versículo 27, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. Qué interesante. Entonces, vemos en esta primera parte de la lección 3, y vamos a estar viendo las consecuencias de la caída y de cómo el mal tiene un fin. En el libro de Génesis, nosotros vemos en el capítulo 3 que Dios había prometido un Salvador. Entonces es la manera en que Dios iba a deshacer el mal. Entonces podemos hacer esta pregunta: ¿cómo pretende Dios deshacerse del mal? ¿Cómo pretende Dios deshacerse del mal? Inmediatamente después de la caída, Dios prometió un Salvador. Un día este Salvador destruiría el pecado y el mal y rescataría a la humanidad del poder de Satanás, del poder del pecado, del poder de la muerte. Dios no iba a permitir que su mundo perfecto fuese arruinado por el pecado, por el mal para siempre. Y tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, y dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho,
eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y el versículo 15, y aquí viene la promesa del Mesías, el Redentor. Y pondré enemistad, una versión dice hostilidad, entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón o en el calcañar, como en alguna versión se menciona. Entonces vemos que estas promesas de Dios son muy interesantes y vamos a fijarnos con mayor atención en estos detalles. Los detalles de Satanás por un lado y del Salvador prometido según Génesis 3. Fíjense, Satanás usó a la serpiente como su disfraz. Dios maldice a la serpiente por dejar que Satanás la usara de esta forma. Por el otro lado, el Salvador prometido, de la descendencia de la mujer, iba a venir este hombre especial nacido, exclusivo de la mujer, y un dato, un detalle muy importante, no menciona al padre. ¿Sí? La descendencia de la mujer estará en guerra con Satanás y lo destruirá. Vemos por el otro lado del cuadro, y Dios dice que Satanás y sus seguidores estarán en guerra con el Salvador prometido. ¿Dónde lo encontramos? ¿Por qué decimos esto? Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Satanás será golpeado en la cabeza, un golpe mortal que lo destruirá. Recordemos, como dijimos al principio, que la lección nos muestra que el mal tiene un fin, ¿verdad? El Salvador prometido ciertamente será golpeado, afectado en el talón, pero se recuperará. Lo que vemos aquí, ¿sí? Lo que vemos aquí es la primera promesa que Dios hace acerca del Salvador en Génesis 3, versículo 15. Dios dio muy poca información en esta etapa, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, Dios reveló más detalles sobre el Salvador. Esto es lo que los eruditos bíblicos, los teólogos denominan o llaman como revelación progresiva. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, sabemos que este Salvador prometido es Jesucristo, porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Aquí en Génesis 3, algunos de los detalles que Dios reveló eran muy prometedor. Por ejemplo, el hecho de que el Salvador solo nacería de una madre humana. Incluso en aquella época, Dios aportó algunos detalles muy exactos sobre el Salvador. Estos incluyen el hecho de que el Salvador batallaría contra Satanás y asestaría un golpe mortal al diablo. Y otro detalle más interesante es que Satanás heriría al Salvador una herida en el talón, pero que el Salvador lo vencería. Por supuesto, esto presagiaba la muerte y la resurrección de Jesús. Eso vamos a estudiar en otra lección más adelante. Si bien los detalles debieron parecerles quizás ambiguos o vagos para Adán y Eva, por aquel entonces, Dios solo les estaba pidiendo que confiaran en Él, que Él se ocuparía del problema, el problema del pecado, que ellos, es decir, el hombre, había introducido al desobedecer al Señor. Lo que también encontramos en esta promesa de que Dios es quien va a destruir al enemigo, es decir, a Satanás. Dios pretendía poner límites, es decir, abarcar en este panorama y nos muestra en la palabra, de manera que definitivamente iba a liquidar o acabar con el mal. Dios estaba diciendo de esta manera que el mal, el pecado y el sufrimiento son temporales. ¿Qué les parece, amigos, hermanos? Yo creo que escuchar esto es
nos produce mucha alegría, ¿verdad? Mucho gozo, mucha esperanza. ¿Por qué? Porque el mal no es eterno, es temporal. Aunque Dios dio a Adán y Eva la esperanza de que Él los rescataría del pecado, los rescataría del mal, en esta temprana fase de la historia, las consecuencias de la caída fueron terribles, las consecuencias de la caída fueron nefastas. Em, el mundo perfecto y normal que Dios creó se llenó de anormalidad, se había corrompido. Hoy seguimos sufriendo las consecuencias de este mundo caído. Ahora viene una pregunta ya para cerrar esta primera parte de la lección 3. Y la pregunta es, y esto lo vamos a responder y vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿qué le ocurrió al mundo, a ese mundo perfecto tras la caída? Y solamente quiero mostrar esto a modo de hacer un seguimiento, seguir el hilo de la lección. Las consecuencias del pecado fueron terribles. Ha afectado al hombre, ha afectado a la naturaleza, ha afectado a esa institución divina, a las instituciones divinas. ¿Por qué? Porque ha afectado ese dominio responsable, ha afectado al matrimonio, ha afectado a la familia. Y esto lo vamos a estar viendo en las próximas clases o lecciones. Entonces les invito, hermanos, amigos, que nos acompañen en esta lección número 3, que se llama interconectados, ¿verdad? O interlock en inglés. Y la idea es, a medida que vamos estudiando, conociendo la palabra de Dios, podamos fortalecer nuestra fe, poder enseñar con claridad a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a la congregación, para que podamos estar firmes y confiar de que Dios es el Señor Dios, ¿verdad? El creador y que tiene autoridad sobre nosotros, sobre la creación y que el mal tiene un final. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.